Hola, bienvenidas y bienvenidos a El Calor de la Tulpa, un podcast que abre los micrófonos a los y las campesinas de la Asociación La Tulpa para contar sus historias y experiencias alrededor de la producción campesina, la agricultura orgánica y las prácticas agroecológicas que ellas y ellos vienen cultivando desde hace muchos años en el departamento de Nariño, Colombia. Acompáñenos a adentrarnos en estos territorios y en sus fincas para descubrir lo que se siembra, se cocina y se come al calor de la tulpa. En este episodio, mujeres sembradoras de vida. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién me encuentro la noche de hoy? Yo soy María Isabel Ordóñez, mujer campesina, madre de 2 hermosos hijos, orgullosa de ellos. También tengo mi esposo, él se llama Abel Gómez. Me siento mujer campesina y me siento orgullosa de ser campesina, porque la vida en el campo es hermosa, es libre, como aquí estamos mirando la luna, las estrellas, las nubes que forman diversas figuritas, estamos escuchando los grillos, los pajaritos, los perros que ladran por allá. Y por eso me siento orgullosa y porque en el campo se come bien. Estamos en la finca La Palma, en la vereda de San Vicente, en el corregimiento del Carmen, municipio de San Lorenzo y departamento de Nariño, Colombia. Esta es la finca donde su merced tiene su hogar, su casa. Sí, aquí es donde vivo, como lo decía adelante, con mi esposo y mis 2 hijos. Pues ahorita está mi hijo nomás porque mi hija está estudiando en la universidad, ya terminó sus estudios, ya en la semana que viene ya ella se viene para la casa porque va a hacer la tesis en la finca de don Robert Paz, porque ella lo que estudió es ingeniería agroforestal. Uy, súper bien, qué chévere, felicitaciones por su hija y por ese gran logro también de ella ya estar casi que afuera de la universidad graduada, ¿no? Sí, ya le falta poquito. Qué bien, la felicito y felicito a su familia también por ese gran logro que me imagino que es el esfuerzo de toda una vida de ustedes. Sí, y bastante esfuerzo que nos ha tocado. Eso sí es cierto. Doña María Isabel, cuénteme, estamos aquí justamente en San Lorenzo, en la finca La Palma. La Palma, La sí. Palma, no una. Cuénteme, ¿hace usted cuánto vive en esta finca? En esta finca vivimos hace 28 años. Antes de llegar acá, estuvimos viviendo un tiempo, como le comentaba, en Cali, vivimos otro tiempo en la vereda de Valparaíso, y allá estuvimos viviendo en una casita que nos emprestaron para que vivamos, fue de una gran lucha porque, como le contaba, en Cali era súper incómodo porque ahí en la casita era muy pequeña y vivían hartas familias. Y a nosotros nos tocaba de cocinar y dormir en un sótano donde pues no se veía nada, era como debajo de la tierra, un sótano. Pues el calor, el estrés de todas las cosas pues me hacían sentir mal, ¿no? Pues a la final ya pudimos regresar acá a la tierra, regresamos allá a Valparaíso, donde también era en un beneficiadero que nos dio permiso un señor para que vivamos, y en la misma pieza que se dormía se cocinaba. Y luego de eso, pues mi mamá fue la que nos apoyó para que construyamos la casita, nos regaló el plano de la casa y también nos apoyó para que compremos los materiales como el ladrillo, el cemento, porque el Eternisi se lo compró de la plata de la cosecha de café que mi esposo pues tenía, ¿no? Su merced igual creció entonces en esta finca cuando su merced era niña, adolescente.
en específico. No, o sea, cuando yo era niña, hasta los 8 años viví en la vereda de San José Bajo y luego de ahí nos vinimos con mi mamá, mi papá, hicieron un ranchito de teja y, o sea, y las paredes eran de barro con palos, bareque le decían Bareque, en ese tiempo. Era un ranchito bien pequeñito y donde solamente tenía 2 camitas y en una cama de esas dormía mi mamá con mis 3 hermanitos más pequeñitos y en la otra camita dormía yo con mis 2 hermanas y mi hermano, o sea, el que me sigue a mí, él le tocaba de dormir en la troja, decimos nosotros, porque no teníamos espacio para más. Pues sí se cocinaba afuerita, así afuera, había un techo, pero no tenía cobertura. Y cuando hacía viento, porque es una parte alta acá arriba, y cuando hacía viento mi papá nos sacaba a dormir debajo de un helechal, porque le daba miedo que ese rancho se nos vaya a caer encima. Y bueno, y después ya construyeron una casita de teja y así sucesivamente y a mí me encantaba cuando pues era señorita, a mí me encantaba estar en los grupos juveniles porque a mí me gustaba muchísimo cantar y en esos grupos juveniles por las noches nos íbamos con unos muchachos y unas chicas a darle serenatas a las casas y nos daban plata. ¿Y cuáles canciones le gustaba a usted cantar? O Me gustaba mucho una canción que se llama Los Ojitos Verdes porque pues hasta ahora tengo los ojos verdes, pero más antes los tenía más verdes porque era más joven. Y me gustaba esa canción porque pues se refería pues muchas cosas de las que de las que dice esa canción a mí. le Por resuenan? eso sí me gustaba mucho. Y canciones que mi papá me enseñaba, como una canción que dice, cuando por vez primera mis labios te besaban bajo los arrayanes que estaban tan floridos. Y así, o sea, porque hablaba El amor. del amor y de los pajaritos. Y porque a mí siempre me ha gustado el bosque. O sea, y por eso a mí me encantan las películas o sea, que son en el bosque, sea de animales o de indios, de cosas así, pero que sean en el bosque. Y por eso su merced tiene un bosquecito también, ¿no? Sí, sí, y me gusta mucho, o sea, lo del cuidado del agua, me gusta mucho porque aquí en esta vereda sufrimos hartísimo de agua. En un tiempo, cuando yo era niña, a nosotros nos tocaba de ir a traer el agua lejos de aquí. En tiempos de verano nos turnábamos con mis hermanos a solo cargar agua en tarros o en canecas, en ollas, tinas, eso. Y nos tocaba de llevarnos a carry agua, pues porque usted sabe, los oficios de la casa se utiliza bastante agua, ¿no? Y eso era pues lejos. Pero a nosotros, como éramos así, nos encantaba ir a traer el agua, pero eso cansaba también. Claro, ¿cuántas veces tenía que ir? Eso como unas 5 o 6 veces nos tocaba de ir a traer el agua y nos tocaba de hacer turno como fila. Claro. A veces hacíamos la montonera para poder recoger esa agua y venirnos rápido, porque no solamente éramos nosotros, sino todo el pueblito de aquí de San Vicente que se iba a esos lugares a traer el agua. Y por eso me llamó mucho la atención o sea, lo del cuidado del agua. Desde ahí, como a los 25, como a los 28 años, de lo que ya estuve radicada en esta vereda, pues me nombraron la tesorera de la Junta del Acueducto, donde se hacía, o sea, donde asistíamos a charlas con entidades como la Pastoral Social, el SENA, y de entidades así que nos enseñaban, por ejemplo, nos enseñaban mucho a la recolección de las basuras, nos enseñaban hartísimo cómo hacer los semilleros
para hacer las reforestaciones. Desde ahí nos incentivaron a que debíamos sembrar arbolitos, y yo fui una de las gestoras de que, a pesar de que me hizo batallar hartísimo la alcaldesa que fue en ese tiempo, porque yo no voté por ella, me hizo batallar hartísimo para sacar un proyecto que nos regalaron 2,000 arbolitos para irlos a sembrar a la cuenca. Y luego de ahí seguimos incentivando a la gente de que era bueno reforestar, de que era bueno cuidar el bosque y de que era bueno, pues, cuidar el ambiente, ¿no? Enseñamos mucho porque yo fui monitora de la pastoral social y les enseñaba mucho a las señoras a recoger los papeles. Les enseñaba a los niños también, porque hasta el año que pasó fui catequista. Este año ya no di catequesis por razones de salud, no, pero fui catequista y les enseñaba mucho a los niños y a los jóvenes que se debía de cuidar el agua, de cuidar el ambiente. Por eso, pues, me gusta mucho el cuidado del agua. Y hoy en día todavía sigue siendo la tesorera de... Sí. Descansé como 6 años. En ese tiempo estuve 12 años de tesorera que no me querían cambiar. Ujú. Y después de ahí ya, pues, nombramos otra junta, pero en la cual, pues, los personajes eran los que, o sea, el que me reemplazó a mí era el que recibía la plata, pero yo seguía ahí a pendiente del acueducto y eso. Claro, toda una vida, ¿no? Toda una vida, sí. Y fui, desde que mi hijo entró al preescolar, fui la tesorera de la escuela hasta que salió mi hija Dayani de la escuela. Hasta ese tiempo fui la tesorera de la escuela. Y luego en el colegio ya entré a ser la presidenta de la junta de padres de familia, y luego de ahí ya me nombraron la tesorera del restaurante escolar, porque era, pues decían ellos que yo era muy responsable en ese sentido. De La Plata. De la plata, hasta que salieron mis 2 hijos del colegio. Hasta ahí, y en todo eso incentivaba, le dedicaba hartísimo tiempo al restaurante en el colegio, porque los chicos eran como medios descuidados que botaban, pues, los papeles que habían ahí. Yo iba y por los salones les iba diciendo que los papeles de los dulces que ellos iban a comer, que tenían que llevarlos en su bolso o en su bolsillo, o colocarlos en un lugar adecuado. Y pues eso les gustaba mucho a los profesores. Uh-huh. Y hasta ahora, pues, ¿no? Siempre incentivo eso. Muy bien, doña María Isabel. Uh-huh. ¿Ha estado usted entonces en la Junta del Agua? ¿Sigue estando hoy? También me comentaba que han logrado comprar un predio, ¿no? Sí, compramos un predio. Primero compramos uno acá abajo, porque tenemos 2 bocatomas. En una bocatoma le llamamos la bocatoma El Aguacalito. En ese predio tenemos 2 hectáreas. En ese sí nos ayudó la alcaldía. Uh-huh. En ese tiempo nos ayudó la alcaldía para comprar el predio, pero igual nosotros fuimos lo que lo cuidamos y lo reforestamos hasta que, pues, se creció el bosque. Y después compramos en el lado de arriba, en la otra bocatoma, que se llama la bocatoma La Montaña. Es al pie de un cerro. Pues sí, le contaba que hubo un señor que, por tener el ganado, tumbó todo un bosque que estaba lleno de roble, ¿no? Eran unos árboles lindos de roble inmensos que cuando uno va, pues, le da tristeza de mirar esos troncos que todavía algunos existen. Uh-huh. De que eran unos árboles inmensos. Y pues el señor tumbó todo eso, y luego nosotros
pues como allá es donde nace una quebrada en sí, no, sino es un arroyito pequeño. Y lo compramos a punta de hacer rifas, bingos, y lo que nos quedó faltando, pues lo colocamos del bolsillo, cada uno de los usuarios, y así lo tenemos cuidando. Y ahorita tenemos el proyecto de comprar postes de plástico para no estar dañando los arbolitos para el cierre, porque ahí junto a nuestra cuenca y eso, pues un señor tiene ganado, y pues para evitar de que se nos pasen para el bosque. Y por todo eso vamos a comprar, ya tenemos el proyecto, ya les estamos recibiendo el dinero a los usuarios que sí nos aprobaron ese proyecto ellos, y vamos a ensayar, ¿no? Porque unos nos dicen que de pronto no nos puede estar funcionando. Vamos a ensayar con 200 postes. Y así, y allá en esa cuenca también le cuento que hicimos unas zanjas así como en curvas, para que cuando llueva el agua pues penetre bien y nos mantenga la humedad del suelo, de la chuquia. Es una chuquia y nos ha funcionado, porque imagínense, hasta este tiempo que llevamos un verano fuertísimo, no hemos tenido que racionar agua. Antes cada día le tocaba a un sector, ¿no? Porque el acueducto de aquí, o sea, surte a la vereda de San Vicente y a la vereda de Santa Mónica. Y un día le tocaba a la vereda de Santa Mónica, otro día le tocaba al sector San Vicente y otro día le tocaba al sector Bellavista, que es la parte alta. Y lo organizamos así, como para podernos abastecer, ¿no? Y cuando nos tocaba aquí en el pueblo, pues se soltaba el agua como a las 6 de la mañana, y como a las 9 de la mañana ya no había. Ya se acababa. Y para la parte de abajo se la soltaba igualmente a las 6, y a las 8 de la mañana ya se les terminaba. Y era así, pasando un día, pero 2 horitas nomás. Y ahora esta es la hora de que hoy nomás, cuando se secó el agua era porque había habido un daño de unas llaves y las estaban arreglando, por eso se secó, si no, no. Ahí se mantiene el agua. Ahí se mantiene. Gracias al esfuerzo que ustedes han hecho. Sí. Doña María Isabel, a mí me gustaría saber cómo le fue a usted en Cali. ¿Cómo fue ese tiempito que vivió allá? ¿Usted sale de aquí por qué? ¿Y por qué llega allá a Cali? ¿Y qué tal fue esa experiencia de vivir en una ciudad? A ver, o sea, el por qué nos fuimos de acá, sino que mi esposo, él hizo un bachillerato acelerado y él quería pues experimentar un trabajo sobre lo que estudió, y le resultó un trabajo en una fábrica donde hacen jabones en Colgate Palmolive. Uh-huh. Entonces él se fue, y pues como yo tenía a mi hijo que estaba como de 4 mesecitos, pues yo también me fui con él. Y pues la experiencia no fue muy buena, porque yo he enseñado a vivir acá libres, a andar por donde pueda, y allá me tocaba de llevarme encerrada en ese sótano, y el calor que hacía bastante, donde no me podía, por decir agua, algo para bañar, me tocaba con unas 2 o 3 tazadas de agua, ya que acá lo hacía con bastante agua. También, o sea, para transportarse, al principio me daba mucho miedo, porque me decía la gente que se me iban a robar a mi hijo, porque era bien lindo, era mono y tenía los ojos verdes y era bien bonito. Uh-huh. Entonces, y eso me daba mucho miedo, también por lo que yo solamente tenía que vivir de lo que mi esposo me daba, porque yo no podía trabajar, y pues me sentía incómoda por eso, porque estaba acostumbrada a tener mi
mi propia plata, Ujú. entonces no. Por eso, entonces, eh, como le contaba que era devotísima del Divino Niño Jesús, y me iba lejísimos a pie a pedir allá a esa iglesia donde estaba él, que pues que de una u otra manera me dé regreso para acá, para venirme a vivir acá al campo, porque pues acá en el campo es bien bonito, porque si uno no tiene las cosas, la gente se las regala. Ujú. Y pues donde uno conoce la gente y pues si la gente lo conocen a uno, ¿no? Y donde se le dan pues oportunidades de estar libre. Por ejemplo, si estuviéramos en una ciudad, que íbamos a estar afuera así como estamos aquí, bien frescos. Claro, con el celular afuera. Sí, No, pues ahí sí, a esconderse. sí, y sí, o sea, fue una experiencia pues que no me gustó mucho y no me gustaría volver a vivir en una ciudad. ¿Cuánto tiempo duró por allá en Cali? 1 año y 8 meses. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue que se aparejaron las cosas para volver aquí? Resulta que mi esposo tenía un cafetal allá en la finca del Rosal. Y bueno, se llegaron las cosechas y entonces nos vinimos con él a vender la cosecha. Y pues mi esposo se la ofrecía a mi mamá que se la compre. Entonces mi mamá le dijo, ¿y por qué no se viene usted mismo a hacer la cosecha? Ujú. Y pues sí, no sé qué mi mamá le diría que tantas cosas, ¿no? De que lo convenció de que se venga pues a hacer la cosecha y ahí ya nos quedamos y ya no nos fuimos más. Ya usted dijo de aquí, ya no me Sí, yo ya de vuelvo. aquí no me voy. Sí. ¿Y qué tal fue volver? ¿Cómo se sintió usted el día que pisó esta tierra otra Ay, vez? feliz. Feliz porque pues ya regresaba primero que todo pues no a estar juntos, ¿no? A vivir juntos con mi mamá, pero sí, pues ya cerca de ella, de mis hermanos, porque yo he sido pues una persona que he sido muy unida a la familia. Nosotros entre hermanos y nos queremos muchísimo, ¿no? Y pues nos apoyamos y pues eso fue bien bonito, pues para mí fue como si llegara al cielo. Y ahí ustedes entonces llegaron, su mami hizo el préstamo para que ustedes comenzaran a construir esta casa. Ah, sí, mi mamita nos apoyó en eso, en ayudarnos a hacer el préstamo para que pues nosotros lo pagamos, ¿no? Pero ella nos sirvió de ir a hacer el crédito, nos buscó el fiador, porque antes en el banco agrario, donde hacían los créditos, le pedían fiador a la persona que iba a hacer el crédito. Entonces nos buscó todo eso y bastante tiempo nos ayudó con eso hasta que terminamos pues de una no fue, hasta que primero se hizo pues hasta poner las puertas, digámoslo así, y luego ya para el piso y todo eso ya fue con otro crédito y así sucesivamente íbamos, de cada cosechita de café se iba pagando y se iba haciendo las cositas que teníamos que hacer. Luego de eso nos metimos o sea, con el café mismo, Ujú. nos metimos a un grupo de las empresas de Nariño, donde nosotros le vendíamos el café y ellos nos apoyaron con el beneficiadero y nos apoyaron con el patio. Y la Federación de Cafeteros también nos apoyó haciéndolo, donde ahora tenemos la cocina, nos apoyó con el ladrillo, el cemento y parte del techo, Sí, para que nosotros construyamos la la cocina. cocina. Ujú.
Después de que ustedes llegan acá, comienzan a construir su casa, se dedican entonces de lleno a la actividad de café, ¿sí? Sí, no, no solamente la actividad de café, sino teníamos cabuya, Mm, el fique. el fique, Ujú. sí, y pues cuando era la cosecha de café, pues con el café, y si no, pues ya en el tiempo de sacar la cabuya era con eso de la cabuya que vivíamos. Y, y también nos servía harto porque pues la cabuya nos ayudaba muchísimo para el cultivo, porque nosotros pues siempre hemos tenido café, plátano, el banano desde hace mucho tiempo. Y esa chanta que le llamamos nosotros en ese tiempo, Ujú. decíamos la chanta de la cabuya. Y esa se la regábamos así a los plantas de café, y eso cargaba hartísimos. Y ahí en el lugar donde se sacaba la cabuya, se sembraba zapallo, porque eso se reproducía harto también, se sembraba matas de yuca y eso se daban buenísimas. La chanda del fique es el agua con la que se lava la cabuya, ¿sí? Chanda eran unas máquinas donde pues les sacaban La fibra. la fibra Mm. y ahí quedaba la chanda, y eso pues sí tenía pelusa, hilos y el agua. Y eso era lo que ustedes ponían en el café. Sí, sí, eso era lo que nosotros poníamos en el café, y pues eso era lo que nos daba harta producción. Y sí, y mirábamos que eso funcionaba, que solamente los abonos químicos no eran los únicos. Y mi mamá también, esta finca era llena de cabuya, sobre todo los linderos, así, todo era llena de cabuya. Allá en el lugar donde estuvimos hoy haciendo la huerta, ahí eso era un cabullar. Y mi mamá, ella pagaba trabajadores para que le echen a los árboles de café y a la misma cabuya, porque también pues tocaba de abonarla para que ella pues se haga bien gruesa, bien larga, y se aprovechaba al máximo todo eso. Ujú. Durante entonces, ¿cuántos años usted vivió ese proceso del café, de la cabuya? Y cuándo usted conoce, por ejemplo, la agricultura orgánica, cómo es que usted se comienza a acercar a esos tipos de producción antes de conocer a la tulpa, o fue con la tulpa que usted decidió también y conoció lo de la agricultura orgánica? No, verá. En esos tiempos había un señor que se llamaba Bolívar Viveros, porque él ya se murió, ¿no? A ese señor le gustaba muchísimo trabajar sobre la agricultura orgánica. Se había puesto a hacerse un cafetal. En la parte alta había pues un harto ganado, ¿no? Allá donde le cuento, había bastante ganado, y el señor pues él no decía nada que se le vayan a traer la mierda de Decía. las vacas, ¿no? Él no decía nada, y ese señor, pues lo que él no podía ir a cargar, le pagaba así a señoras así pobrecitas de por aquí, pobrecitas no, sino que no tenían pues los recursos, ¿no? Y ellas iban a cargar esas estopadas de esa mierda seca y se la vendían a ese señor. Y a nosotros pues nos parecía una cosa pues loca, ¿no? De que ese señor iba a hacer producir Con mierda. con esa mierda. Y también la mierda de los cuyes, y eso compraba por estopadas y le echaba, y eso él decía que era buenísimo, y como él era de la familia de nosotros, pues de la familia de mi mamá, que es de los viveros, era una persona bien conversona, así, se sentaba a conversar y conversaba horas enteras y nos contaba. Y nos decía que era bueno cultivar así con las mierdas y eso, porque esas cosas que se daban de eso eran sanas, donde nosotros no intoxicábamos el cuerpo, decía.
nos decía así él. Y bueno, y luego de eso también ya pasaron los días y ya resultaron los grupos de la Pastoral Social de la Tierra, donde ellos también nos incentivaban a que cultivemos las zanahorias, decían la cebolla, el cilantro, todas esas matas así, que con los bollitos de cuy. Hicimos una huerta, formamos un grupo, se llamaba, Sembradoras de Vida se llamaba el grupo y nos reuníamos un poco de mujeres y eso era una sola diversión. Allá sembrando nuestras matas, nos dimos la pela con ese señor Bolívar, le cuento, de hacer un invernadero sin nosotros conocer de agricultura orgánica y sembramos tomate. Y ese tomate lo crecimos a punta de echarle mierda de vaca y para los cocos y eso era con ají y verbena y una mata que se llama chicharrón, le decimos, porque es amarguísimo eso. Y con esas cosas fumigábamos nosotros allá. Pues al principio eso nos fue duro porque eso no nos querían cargar esas matas. Se nos fue apenas en hojas. En vicio, que En vicio. Le quitamos un poco de esos chupones y eso y optamos por echarle miel de purga a ese cultivo. Y sí, sacamos bastante tomate. Y eran unos tomates deliciosos. Y nosotros llevamos a vender a las casas y les decíamos que era tomate orgánico y eso se nos burlaban. Íbamos a producir tomate orgánico, decían. Y nos lo compraban, pero al mismo precio del otro tomate. No era digámoslo así, un valor agregado que pues valiera la pena todo el esfuerzo que nosotros hacíamos. Es que una cosa es decir y otra cosa es vivir lo que nosotros hicimos. ¿Qué les tocó hacer así difícil que usted recuerde de ese proceso? No, primero pues eso ya en el lugar donde hicimos el invernadero era un potrero y sacar esa hierba, eso fue durísimo. Y después para construir esas ceras era así a punta de palmazos, apretar la tierra para hacer las ceras. Pues se nos ocurrió esa locura. No optamos por ponerle palos ni nada de eso, sino así, formar esas ceras así. Y pues lo más duro era meternos a ese invernadero que eso calentaba durísimo. Sí, ya aquí calienta, no me quiero imaginar un invernadero acá. Y eso nos tocó también acarrear esas guadúas, todos los materiales que se fueron para ese invernadero, porque allá no entraba carro, pues hasta cierta parte llegó el carro, pero de ahí nos tocó todo a nosotros al hombro. Y como era grupo de mujeres, éramos todas mujeres y éramos como locas, pues no hubiera sido de llevar a los maridos que ayudan, por lo menos, ¿no? Ayudar. Unas de las señoras se enfermaron, se salieron del grupo por eso, otras aguantamos hasta que ya, yo no me acuerdo por qué me salí de ese grupo ya. ¿Y cuánto tiempo duró más o menos? Como unos 3 o 4 años duró. ¿Y producían orgánicamente? Y producíamos orgánicamente, sí. Producíamos orgánicamente, nosotros no le echábamos nada de cosas de químicos, no. Ni siquiera le echábamos sulfato de cobre, de esas cosas así, de eso no. Nosotros no le echábamos nada de eso, sino hierbas era. Y como experimentando, así pues como le cuento con ese señor que vino a traernos la experiencia de la agricultura orgánica. ¿Y cómo se sintió usted haciendo agricultura orgánica, viniendo de un modelo, de una forma de producción, por ejemplo, eso del café, que tenía que ser con el abono químico? Al principio fue como duro, ¿no? Porque pues uno enseñaba que iba a la tienda y se compraba su bulto de abono y llegaba y se lo echaba y para la casa.
y llegar a que tocaba de ir a recoger estiércol por allá en los potreros, a veces donde personas que pues que nos regañaban, que nosotros íbamos a recoger. A veces también nos tocaba de ir y eso por allá abajo, lejos, en camionetas, pagar y ir a aguantarse esos solazos que nos hacían recogiendo ese estiércol. Eso pues fue también algo duro, pero nos sentíamos a la vez contentos porque sabíamos que lo que nosotros estábamos haciendo era para la vida de uno, de la familia y también de los demás, porque no solamente nosotros nos comíamos lo que sembrábamos, sino pues se compartía y hasta ahora pues que se comparte con las personas. ¿Le gustó entonces? Sí, me gustó y después de un tiempo que le digo ya entramos ya después pues que hace mucho tiempo atrás me decían que entre a ser monitora de la pastoral social. Uh-huh. Y yo no quería porque a mí la prioridad era mis hijos, Uh-huh. ¿no? Y más que todo mi hija, pues por ser mujer, que a uno las mujeres pues tiene que protegerlas como más, ¿no? Estar al pendiente de eso. Ya que mi hija se graduó y se fue para la universidad, ahí sí ya llegué a ser la monitora de la pastoral social. En la catequesis. Y no. En la catequesis sí, desde adelante, desde que tenía 15 años ya era catequista yo. Así un montón. Uh-huh, sí, pero de lo otro sí. Y ¿Fue bueno, monitora entonces de la pastoral en que, Doña María Isabel? de monitora de un grupo, de dos grupos de mujeres, uno de Santa Mónica y otro de acá de San Vicente. ¿De producción De orgánica? producción orgánica, sí. Mm. En la pastoral social de la tierra, donde se hace énfasis en los soportes de la vida, que son la tierra, el aire, el bosque, los animales, las semillas. Sí, todo lo que da vida. Uh-huh. El Y- agua, lo más principal. Y ahí usted, Y la luz. la luz. Uh-huh. Y ahí usted entonces, claro, ya comienza con la producción orgánica, ya comienza usted también a ser monitora, ya se empapa usted un poquitico más, claro, y se fortalece en ese proceso de producción, ¿sí? Sí. ¿Le cuento cómo llegué a la tulpa? Si quiere, por favor. Bueno, entonces, y en entre esas cosas que íbamos viviendo así, cuando un día iba para la finca, para mi finca, y había ahí un señor, y yo le pregunté a mi primo que quién era ese señor. Entonces me dijo que se llamaba Don Nelson y que era de una organización que se llamaba La Tulpa. Uh-huh. Era el asistente técnico del grupo de acá de San Lorenzo, donde en San Lorenzo había comenzado La Tulpa con don Mauricio Delgado y don Ángel, ¿no? Y en esas Mauricio había invitado a mi hermano Henry Uh-huh. y a Fernando. O sea, ellos eran los del grupo de La Tulpa. Y como le cuento que ya le pregunté quién era el señor y eso. No pasó más de ahí, sino que pues yo seguí con mis cosas. Ellos siguieron con la de ellos, sino que un día mi hermano Henry con Mauricio andaban en unas carreras de coger unos aguacates que habían en unos árboles altísimos. Uh-huh. Y yo les pregunté que para dónde se llevaban esos aguacates, y entonces dijeron ellos que para La Tulpa, que allá les pagaban muy bien el aguacate. Ah, le digo, pues interesante, y dijo mi hermano, y don Nelson, dijo, ese señor que siempre viene allá del Mauricio, porque él siempre se quedaba allá. Él llegaba allá y allá se quedaba.
Y dijo, él les va a traer, nos va a traer, dijo, unos árboles de aguacatejas. En ese tiempo el aguacatejas estaba como de moda acá, ¿no? Ujú. Entonces yo le digo a mi hermano, le digo, ¿y por qué no me hacen meter a ese grupo a mí? Entonces dijo él, claro, dijo, pues hay que decirle a don Nelson, dijo, que si te deja que vos seas partícipe del grupo. En esa misma semana había quedado de venir y ya dijo mi hermano, pues vamos, dijo allá donde Mauricio y le vamos a hablar a don Nelson, dijo, a ver si te deja entrar a formar parte del grupo. Y nos fuimos con mi hermano, pues ya lo saludé y nos pusimos a hablar y dijo que sí me dejaba entrar y me anotó ahí mismo para traerme los Los árboles. 50 arbolitos de aguacate era. Y ya, y ahí ya sí seguí en las reuniones, ya llegaron los aguacates, ya los fuimos a sembrar, primero sembramos donde Mauricio, luego sembramos donde Henry, y después nos fuimos a sembrar a la finca Valparaíso, fuimos a sembrar los aguacates. Allá era donde don Nelson me visitaba la finca y le encantaba a él porque había de todo allá. Allá tenía plátano, en esos tiempos tenía yuca, racacha, tenía maíz, unos árboles de mandarina, de limón, había un árbol de limón Tahití que era grandísimo y eso cargaba de esos limones hartísimos. Y a él le encantaba porque eso se llevaba sus bolsadísimos de limones por pasto y plátano, de todo. Y allí pues ya teníamos nuestros palitos de aguacatejas. Y él siempre nos iba a visitar allá a la finca. Ya cogió confianza y ya se venía a quedar aquí a mi casa con la esposa de él. Y bueno, y así seguimos y como a mí pues nosotros ya hacíamos lo de la agricultura orgánica, entonces no había mucha, digamos, de que se me vaya a dificultar, no, sino que ya ahí seguimos, ya le contamos la historia, después entre esas, bueno, ya seguimos cogiendo los aguacates, vendíamos los aguacates de los árboles silvestres, ¿no? No teníamos aguacatejas, sino de los árboles silvestres que había y íbamos a recogerlos a la finca donde mi mamá, donde mis hermanos, íbamos a recoger esos aguacates. Bien orgánicos, porque esos no tenían nada de cosas de nada. Ni abono, ni nada. Y ya, bueno, seguimos así y cuando un día don Nelson se le antojó de comprar carne, creo que fue, y se fueron por allá arriba donde don Obedis que vendía carne y vendía rellenas, y se encuentra con don Obedis que tenía pues el cultivo de aguacatejas orgánico. Y ahí fue donde María Isabel Ordóñez, adiós vendedora de aguacate. La reemplazaron por Don Obeidis. Claro. ¿Y usted cómo se sintió con eso? Pues mal. Claro, ¿no? Sí, porque ya solo era don Obeidis el que vendía el aguacate y nosotros ya no. Y mis aguacaticos que me dieron el plan de siembra para sembrar mis aguacaticos ya no. Desaparecieron. Ya no valían nada, entonces me despreocupé de mis aguacates. Pues no mucho, pero sí se me perdieron la mayoría de los arbolitos de aguacate, pues como igualmente ya siguieron comprando a don Obedis, entonces. Porque él ya tenía los arbolitos grandes, más grandes que los suyos. Claro, sí. Ya estaban ya producían pues aguacate, y en cambio los míos estaban recién creciendo. Y entonces vino una muchacha, sino que yo soy malísima para acordarme de los nombres,
No parece. No me Se acuerdo. acuerda de todo, se acuerda de Don Bolívar, se acuerda de, mejor dicho, Pues porque con ellos viví harto tiempo, pero con los que vienen así vienen esporádicamente. así como así de paso, no me acuerdo. Vino una muchacha a hacer una reunión aquí y eso me pegó una regañada que casi lloro yo. ¿Qué va ahí? ¿Por qué la regañó? Pues porque no estaba cumpliendo con el plan de siembra, que porque así un poco de cosas me dijo. Y que yo que como así no me dejaba hablar. Mm. Ella así pues hable y no me dejaba hablar a mí. Hasta que bueno, ya calmó de hablar y ya me preguntó que por qué no pagaba un crédito del aguacate, que por qué no pagaba el crédito del aguacate, por eso era la regañada y todo eso. Entonces ahí ya le dije yo que yo no estaba pagando el crédito porque a mí no me compraban nada, ni aguacate ni pues nada. Nada, porque ese era su plan de siembra. Claro, únicamente a veces sabíamos vender unas granadillas que vendíamos con Mauricio, que teníamos un cultivo por allá arriba, pero no así en sí de mi plan de siembra, no. Entonces le dijo don Billy, entonces si doña María Isabel no está vendiendo aguacate, entonces, ¿cómo va a pagar? Entonces en ese momento fue que ella les dijo a don Billy, pues que a mí no me cobren esos palos de aguacate que me había traído don Nelson, porque pues no estaba vendiendo nada, mis aguacates se me perdieron. Entonces, que yo de dónde iba a pagar aguacate. Entonces, desde ahí fue donde comenzó mi cultivo de banano. De banano, que usted desde siempre ha tenido Sí, yo banano. desde siempre tenía banana. Entonces, ahí dijo don Billy, no, pues, dijo doña María Isabel tiene banano, entonces su plan de siembra va a ser banano. Cosa que le agradezco mucho a don Billy y pues lo llevo en el corazón por eso. Porque de ahí para adelante, pues ya seguí vendiendo mi bananito. Pues sí, me ha ayudado de mucho porque pues se me ha incentivado, ¿no? Ya me hicieron un crédito después para sembrar más banano. ¿Cómo se ha sentido produciendo banano y entregándole banano a la gente que le compra en la tulpa? Pues me he sentido bien porque sé pues que de lo que yo hago, o sea, ayudo, ¿no? A que esas personitas pues se coman un delicioso banano saludable, que es bueno, ¿no? Sirve para muchas cosas, porque el banano, a pesar de ser una fruta, un fruto, ¿no? Para la mesa, también se pueden hacer muchas cosas y es medicinal. Y por eso me siento contenta de saber que muchas personas que aunque a mí me toca hacer un gran esfuerzo porque a pesar pues de que soy mujer, que tengo mis añitos, tengo mis 54 años y también pues ahorita estoy sufriendo con lo de la columna, tengo una hernia de la columna y también tengo eso del nervio ciático y donde no puedo hacer mucho esfuerzo, pero a pesar de eso, pues me toca de a veces, no todo el tiempo, porque mi esposo me ayuda mucho en eso, ¿no? Él es el que se va a cargar esos bananos allá, el que los va a cortar. También tengo el apoyo de mi sobrino, que es el que me ayuda, pues, a hacer los labores allá, ¿no? Y pues sí, me toca a veces difícil porque es en un tiempo, cállese, eso batallé hartísimo para lograr llevar esos bananos pintones allá o es así porque uno que si los cortaba así muy rápido se me maduraban y ya se me dañaban. Otro que si los traía muy rápido acá, esos se negriaban y tampoco se pintoneaban y entonces pues fue muy, muy dura la experiencia de poder hasta, a veces se me queda difícil, ¿no? Porque es como
como dispendioso saber el tiempo de que uno va a cortar el banano, pues porque si lo corta muy hecho, a la hora de madurarse se parte y ahí es donde se pierde. Allá a los clientes no les gusta el bananito que esté partido, pero es que se parte es por eso, porque está muy hecho y en el ajetreo de traerlo pues de cargárselo al hombro de ya de la bananera hasta la carretera y después de echarlo en la moto hasta acá a la casa y después de a desgajarlo, a lavarlo y luego a ponerlo a la caja y otra vez el ajetreo de llevárselo para allá abajo a entregarlo al bus. Claro. Eso es algo dispendioso, pero pues uno se siente feliz de que uno de acá del campo puede apoyar a la gente de la ciudad, ¿no? Me contaba usted y hoy caminábamos hacia allá abajo y me mostraba usted justamente dónde está ubicada la finca y es en una pendiente y me contaba usted que en invierno se sabe usted patinar allá, ¿no? En invierno es duro porque pues yo no tengo muchas fuerzas en las piernas y pues me caigo y a veces como le contaba, cuando una vez me fui a dejar almuerzo, por lo mucho liso que estaba yo no podía bajar. Entonces me tocó de hacer 3 veces de ahí en esa parte, 3 viajes me tocó con ese almuerzo. Primero bajar la tina, luego devolverme a traer el morral de las viandas donde llevaba el arroz y luego otra vez a traer donde llevaba el café y eso. Pues sí, en invierno también es complicado. En verano es complicado porque el banano se deshidrata y pues se tiende a secar. Y en el invierno es complicado porque pues por la mucha agua no se madura rápido. Para que la gente entienda lo difícil que es tenerle el punto y que cambia con la temperatura y que cambia con el clima y que cambia que hay muchos factores, mejor dicho, Sí, para que pueda llegar el banano bonito, amarillito o pintón allá a la tienda de la tulpa, ¿no? sí. Esos negritos que a veces por esos negritos que se le hacen afuera es por el ajetreo. A veces los bananos son muy pesados, entonces no se logra pues recibirlo en el hombro donde se lo recibe y para llevárselo, entonces se cae y ahí donde se cae es donde se golpea y se hace el negrito, pero pues es la cáscara la que se hace negra, por dentro está bien. Ese es el proceso que tiene que vivir su merced todas las semanas. Sí, todos los sábados a cortarlos, los lunes a irlos a traer y a desgajarlos, a lavarlos, porque si no se les echa agua tampoco se van a pintonear. En unos días que estaba muchísimo el invierno, yo llegaba del ya, o sea, pues llegaba mi esposo con el banano, yo lo desgajaba, lo lavaba y lo metía ahí en ese camión, lo metía para que le entre un poco de calor y luego otra vez a sacarlo porque si lo dejaba ahí, una vez dejé una canastillada ahí y se me dañó todo el racimo. Pues le llegó mucho calor y se quemó. Es un arte también, Sí, justamente. sí, eso no es como llegar y comerse el bananito nomás No y más. comprarlo y ya. Es duro. Y a veces cuando por ejemplo, voy y lo corto y el racimo está muy grande y por decir algo me piden unos 20 kilos y el resto se queda acá. Ese pues perderse no se pierde porque ya se lo echo a las gallinas o a los cuyes o me los hago un jugo, aunque yo no puedo comer mucho el banano porque soy diabética y Muy el dulce. banano es muy dulce. O se los regalo a las personas, pero igual eso ya no me ingresan recursos. Eso se me pierde. Yo por eso a veces les he de decir
Pues yo sé mandar más de lo que me piden. Por ejemplo, me piden los 40 kilos, mi banano me pesó 45 kilos, entonces pues yo los mando todos para que no se le pierda. para que no se me vaya, para que no se me pierda, porque sí he perdido bastantes, así porque uno lo trae y se le madura demasiado, entonces ya no se lo puede mandar y ya. Por ahí tenía unas fotos de canastilladas de bananos maduros. Claro, y hoy yo le tomé una fotico a los no aceptados, Ujú. que son esos que tienen una curvita, que son esos que se hacen un poquitico la laceración, o que el golpecito, o que se rasgan un poquitico la cáscara, y que esos ya no son, digamos, comercializables, ¿no? Sí, Por la estética, por lo que usted decía, ¿no? sí. Muchas veces el banano por dentro está. Está bien, está sano la comida, si no es la cascarita nomás la que se negrea y Sí, yo creo que también tiene ujú, que ver con el mercado, ¿no? La idea de que nos han vendido siempre de que el banano bueno es el grande, el perfecto, ¿no? Y ujú, lo que hemos, justamente con este grupo local, ujú, es con el que hemos más hablado de este tema, y es el tema del aspecto, como de la forma estética, como se ve el fruto, es ujú, como más importante que realmente el alimento que es, ¿no? Y que nosotros ujú. en general, ¿no? Todas las personas ahora en esta sociedad de consumo, pues nos entra más como diría mi mamá, Por los por ojos. los ojos que por la barriga. Sí, Entonces como que es más importante cómo se ve a realmente lo que es. lo que es, sí. Y puede que muchos alimentos, bueno, muchos productos, esos sí productos que son derivados de lo convencional se vean bien, pero el alimento no es el mismo alimento. Yo quiero preguntarle también, claro, el proceso de la producción, pero también yo he visto algo importante en este grupo local, y son Ujú. el resto de sus compañeros. ¿Cómo se siente usted con el resto de sus compañeros? ¿Qué tal le parece el grupo local de productores de la tulpa de San Lorenzo? Pues yo me siento bien, muy acogida. Mis compañeros son unos excelentes compañeros, porque ellos a mí, por ejemplo, ellos me apoyan harto. Nosotros hacemos el grupo o sea, las mingas que se hace, y a veces en las fincas toca de hacer esfuerzos pesados, ¿no? Entonces, si ellos fueran unos malos compañeros, a mí me exigieran que tengo que mandar una persona, o sea, un hombre igual a ellos para que haga los labores que se hacen. Y ellos eso no me exigen, ellos dicen que con tal de o sea, que yo esté presente ahí, o sea, que con eso es basta. O sea, que con lo que yo pueda hacer Es es suficiente. suficiente. Y sí, nos apoyamos entre nosotros, nos conversamos, así como usted ve, somos muy de confianza, nos aceptamos todas las chanzas, porque ¿qué se hace? Ah, que no puede perdonar una media, de verdad, Sí, hombre. Cualquier palabrita ya y se le van haciendo la chanza, ¿no? sí, sí, y somos bien, o sea, compartimos todo, donde vamos, donde quiera que la casa que vamos, nos sentimos como si fuéramos ahí de la familia. ¿Cómo le ha parecido a usted, por ejemplo, el tema de la tulpa, y qué ha significado la tulpa en su vida? Para mí la tulpa ha representado vida, unión, salud, familia más que todo. Económicamente también ha aportado mucho. En la tulpa nos han enseñado mucho, pues a cultivar más sano de lo que nosotros adelante hacíamos, y nos han enseñado a valorar la tierra donde nosotros habitamos con esas enseñanzas, por ejemplo, del ICPG. Y pues a mí me encantó demasiado lo que nos enseñaba Valeria, porque pues nos hacía entender ella muchas cosas que a veces uno pues la sabe, pero pues a veces no se daba cuenta, ¿no? De que eso tenía un valor significativo.
Y por esas personas que hay en la tulpa, que son unas personas bien, que cuando uno va allá de ellos es como pues ir a la casa también, se siente cómodo. También me ha gustado mucho porque es algo que a mí me encantaba hacer y ella lo hace. ¿Qué cree usted que le falta a la tulpa para mejorar? Sería como que de nosotros mismos, como que nos adueñáramos un poquito más, ¿no? De la tulpa. O sea, que los productores mismos que nos apoderáramos un poco más, por decir algo, ayudando a buscar más, o sea, más personas que nos compren los productos de todos, Ujú. no como apoyarnos en comprarnos nosotros mismos entre el grupo los productos, aunque pues de acá de San Lorenzo es difícil, ¿no? Antes sí lo hacíamos porque cuando venía don Nelson con la camionetica, sino que ahora es el transporte el que nos afecta un poquito. Pues él nos traía las papitas, los tomates, la cebolla y nosotros podíamos comprar, ¿no? Entonces, pues ahora es como difícil, por decir algo, cada 8 hacer el mercadito, pues es un poco dispendioso por eso. Pues a mí, como decía don Obed y ellos, a mí me gustaría mucho que la tulpa nos enseñara un poquito como a transformar nuestros productos, ¿no? O sea, decíamos con mi hija Dayani que íbamos a buscar cómo nosotros podíamos transformar el banano en no solamente venderlo así, el banano en sí, sino que venderlo como, no sé, como en un dulce, como en una mermelada, algo así. Claro, para tener esos bananos que se les daña, que se pasan a veces, Ujú. que se pueda igual consumir, ¿no? Sí, entonces con el grupo estábamos pensando eso, que nos den una capacitación local. O sea, acá el grupo acá de lo que nosotros tenemos y pues que nos apoyaran en eso. De acuerdo, porque existe el grupo de transformación, pero queda en Pasto, ¿no? Sí, Y de aquí a Pasto y de ahí, aquí a Pasto es que es difícil. usted me comentaba lo de las reuniones, ¿no? Entonces que a veces no hay transporte y que si no hay transporte entonces le toca pagar expreso de aquí hasta la Unión, de la Unión a Pasto, Pasto hasta la Casa de la Tulpa y de vuelta el mismo gasto. El mismo, sí, o sea, sí, por ejemplo, a nosotros los sábados, pues por una parte es bien porque los sábados no se hacen labores de trabajo en la finca acá, ¿no? Mm. Los sábados se descansa, pero por lo del transporte sí, por lo del transporte es como complicado porque el bus no va los sábados a Pasto, entonces toca de irnos de aquí a la Unión, de la Unión a Pasto o sea, y es más costoso, porque ya, por ejemplo, a veces como en la tulpa se extienden las reuniones, se hace tarde y uno de allá llega a la Unión por la noche. Entonces, por la noche el transporte es más caro. Pues aquí en mi casa, pues yo tengo el transporte de mi esposo y de mi hijo, ¿no? Pero todo el tiempo no van a estar ellos para. Igual es peligroso desplazarse a la Unión de noche y pues se gasta su combustible. Por lo menos por ahora no se puede andar así de noche por esos lugares. Para volver un poquitico a donde iniciamos, ¿Mm? usted habló del agua, habló del bosque. ¿Usted cree que el proceso que ha hecho con la tulpa, con la producción orgánica, le ha ayudado a conectarse con el agua, con el bosque? Sí, claro, porque, o sea, lo que nosotros hacemos no intoxica ni el agua ni el bosque, se lo cuida. Pues eso, lo que se hace apoya al medio ambiente, ¿no? Me contaba usted que tiene 3 pedacitos de tierrita por acá, Sí, tengo el bosquecito, la reserva natural, le decimos nosotros. la reserva natural. Ujú. ¿Y por qué la tiene usted ahí en todos los 3 lugares? Así sea poquita Por- tierra, porque es bien poquita tierra que usted tiene. sí, yo tengo bien porque por eso le decía, yo soy la chiquita del grupo, porque los otros tienen hectáreas y yo solamente tengo
de mi propiedad, sí, propio, es 1 hectárea que tengo y mi esposa tiene como 800 metros cuadrados. Y sí, y en el lote, por ejemplo, en el lote que tengo el banano, ese es de mi mamá, la tierra es de mi mamá, pues hasta ahora ella me dio ahí para que siembre, pero ella dice que hasta que ella viva es de ella, Claro, claro, ¿no? no le va a quitar usted a su mamá antes Sí, de que sí, le y deje. eso es así, claro. Y ahí tenemos un espacio como una media hectárea, le Ujú, dije, sí, sí, ¿no? Una media hectárea es el bosque de la familia, ahí nadie lo toca. No, nadie va a decir voy a tumbar este pedazo de bosque para sembrarle café o sembrarle otra cosa, no. Mi sobrino sí tiene unas colmenas, yo creo que ha de tener como unas 15 colmenas ahí, pero pues eso no es malo para el bosque porque las abejas son las que polinizan, sin ellas pues no hay producción tampoco, ¿no? claro. En ese bosque pensando en la gente que vive más abajo de nosotros. Nosotros esa agua de ahí no la utilizamos porque pues de allá no vamos a sacar el agua, esa es para la gente que vive más abajo. Y así mismo los otros bosques, es para que esté el agüita ahí y para que la gente por ejemplo, de Olivos, de Salinas, los de por allá abajo de nosotros tengan su agüita y aunque ellos no saben que nosotros les estamos cuidando el agua a ellos, pero nosotros sí sabemos que por allá abajo hay unas personas que se toman esa agua. Doña María Isabel, no sé si usted quiera mencionarnos algo más con respecto a lo que hace usted en la tulpa, si tengo un mensaje para los consumidores, para las personas que nos escuchan ahorita, si quiere mencionar algo más, pues este es el momento para que libremente usted lo pueda hacer. No, pues decirle a los consumidores pues que nos sigan apoyando, ¿no? Que nos sigan comprando todos los productos que en nuestras fincas tenemos, no solamente pues el banano, el aguacate, la panela, el cacao, que son de acá de San Lorenzo, los limones, las papayas, sino todos los productos de los otros compañeros de la parte fría, que no la sigan comprando, que nos compren también esos aguacates chiquitos, esos bananitos partidos, que pues que eso es algo que si ellos nos compran a nosotros, nos apoyan a nuestra familia, por ejemplo, las personitas que me compran el banano y están apoyando con los estudios de mi hija, porque yo o sea, la plática que me llega del banano es para eso, para el estudio de mi hija. Y ella, a su vez, gracias a ese esfuerzo que usted ha hecho y que los consumidores también, está estudiando ingeniería agroforestal y ahorita va a hacer su tesis donde Don Robert, Donde Don Robert, sí. que es otro productor de este mismo grupo local, ¿no? Sí. Súper bien, me alegra también por su familia, por su hija, que ya está a punto de graduarse y que le vaya muy bien en esa tesis y a su merced también, que gracias también, porque lo que le he dicho, pudiéndolo hacer de la manera convencional, usted con el grupo acá, con Novedis, con Don Ángel, con Don Robert, pues se han atrevido a hacer algo diferente. Y eso hay que valorarlo porque como usted bien decía, ustedes, al contrario de contaminar, están guardando, están cuidando el suelo, cuidan el bosque, cuidan el agua, Las semillas. las semillas. Entonces ustedes son, mejor dicho, mis héroes en ese sentido y pues de muchas personas también que creemos que la agroecología, que la transición agroecológica pues es el camino para nosotros cuidarnos y cuidar a los demás en este sentido también. Entonces pues agradecerle muchas gracias por el espacio, por abrirme las puertas de su casa, de su finca y bueno, gracias también por esta conversa.
esta conversa que inició hace como un montón de tiempo. ¿Cuánto hará? Claro, sí. Pero bueno, muchas gracias. Un último mensajito a sus compañeros y compañeras productores de La Tulpa. Lo que quiera decirles también. Bueno, que les quiero decir que primero que todo, pues que los quiero mucho a todos, que cada uno, pues, de cada uno me llevo una experiencia. Más que todo con doña Marianita, es una señora que pues le cogí mucho cariño. Y decirles que pues que sigamos adelante, que no nos desanimemos y que todo lo que hagamos lo hagamos por la vida de nosotros, de nuestra familia y la vida de esas personitas que están por allá en la ciudad que no pueden hacer lo que nosotros hacemos en el campo. Agradecemos también a María Isabel por su sensibilidad, trabajo, esfuerzo, lucha y resistencia por el agua y por la vida. Gracias por caminar con nosotras entre surcos y memorias. Al calor de la tulpa es una producción de la Asociación de Familias en la Agricultura Orgánica La Tulpa y el proyecto La Tulpa, una experiencia agroecológica y solidaria 2023-2026, gestionado por la Asociación de Saberes Compartidos. Idea original, gestión y entrevista a cargo de Daniel González. Coordinación y revisión de contenidos, Valeria Báez. Dorlin Andrade en la producción, dirección de arte visual y edición sonora. Este espacio es posible gracias al diálogo entre comunidades campesinas y el deseo de mantener viva nuestra herencia. Nos escuchamos en un próximo episodio para seguir compartiendo al calor de la tulpa.